Bueno, un tema sin duda que tiene varias aristas, pero sin duda las aristas políticas son las que también van teniendo peso ahora, como por ejemplo la renuncia del ministro Giorgio Jackson hace algunos días atrás. El senador Gastón Saavedra está con nosotros acá presencialmente para analizar esto que nos afecta a nivel nacional, pero también a nivel local. Senador, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Sí, también tiene efectos en la región, evidentemente, ¿no? Esto no es ajeno a las 16 regiones. Hay problemas que todos catalogan de estructurales, pero eso no significa que se deben cometer faltas a la administración de los recursos públicos, a la entrega de esto y a la utilización de esto, que son tres cosas claves en la gestión pública y que creo que merecen, por lo tanto, primero, que nosotros nos rebelemos ante eso, tengamos una actitud de corrección. En la discusión que viene del presupuesto va a ser muy dura, muy difícil, lo anticipo, y van a incorporarse seguramente mecanismos de control antes de ser aprobados los recursos para las regiones. Sí, senador, bueno, antes de continuar con la conversación, también a modo de transparentar que esta invitación se ha extendido a los tres senadores por la región del Biobío, también al senador Van Rysselberghe y senador Keitel, quienes lamentablemente no van a participar, al parecer, de estas conversaciones, estos diálogos, ¿cierto?, que necesitamos tener con nuestros parlamentarios para conocer qué es lo que está ocurriendo en torno al caso Convenios desde la región del Biobío. Y bueno, a propósito de lo que mencionaba Luis, senador, la renuncia del ministro Jackson, usted partió el año 2023 señalando que el presidente Boric tenía que hacer una reestructuración en su gabinete, eso a propósito de los indultos que se dieron justamente en torno al estallido social, ¿cierto?, y todo lo que eso generó. Al día de hoy, con la renuncia del ministro Jackson, le pregunto, ¿le parece a usted que todavía el presidente Boric debiese hacer una reorganización de su gabinete un poco más profunda, entendiendo que hay quienes dicen se necesita la salida también del ministro Montes? Mira, yo creo que fue un poco antes todo esto. A ver, lo que nos ocurre hoy día tiene que ver con un diseño que era con la anterior constitución que pusimos a plebiscito. Esa establecía el poder político en las regiones y por lo tanto lo encabezaban los gobernadores. El Senado desaparecía, ¿ya? Y eso significaba hacer acuerdos para fortalecer este gobierno regional. Y obviamente esto tenía muerte natural, que eran los senadores. Bueno, eso ocurrió. Nosotros nos planteamos en ese minuto. Sí, efectivamente, yo fui el que dije en ese minuto, creo que es un error. El cargo anterior que tenía el ministro Jackson, era muy malas las relaciones con quienes éramos los parlamentarios en ese minuto. Él necesitaba como gobierno de minoría la mejor relación, principalmente con los suyos, y esa no existía. De ahí vino el cambio, ¿se acuerdan? Lo sacaron Sí. a esta otra Cartera, Desarrollo Social y Familia. Desarrollo Social, que es tan importante porque allí es donde usted le pone el famoso RS, Resolución Satisfactoria, a cuánto proyecto en Chile se invierte. Es tremendamente importante la relación con los pueblos originarios, porque allí se administra la CONADI, en fin, hay una serie de elementos muy sensibles para el desarrollo social del país. Entonces, eso, no diría yo, no fue el mejor paso que hizo el presidente, pero bueno, ya lo hizo. Y a continuación, ¿cierto?, viene toda esta otra serie de problemas que tienen que ver con la probidad, lo han dicho todos, que tienen que ver con corrupción. O sea, no podemos decir lo contrario porque eso es. Y no decirlo es ocultar las cosas, no decirlo es no enfrentar la situación. Y parte de Antofagasta, ¿cierto?, con Democracia Viva, que es una agrupación, una fundación para sacar recursos para desarrollarse, decía, objetivos sociales en campamentos. Pero se daba cierto que todos eran de un mismo partido, que la diputada era del mismo partido, que el CEREMI era del mismo partido, entonces había todo un armado que era sospechoso, es sospechoso. Bueno, y así después se siguió la cadena, ¿cierto?, hasta llegó a la octava región, y eso está pendiente aún por resolverse. Luego brota lo que ocurre en los gobiernos regionales, que es la otra línea de mando que tiene más independencia, en la que corresponde las responsabilidades a quienes son los gobernadores. En el caso del gobierno central, era evidente que había que hacer un cambio, a lo menos un ministro, pero para el periodo que viene, yo no sé, la cercanía con el plebiscito que va a ser en diciembre, o hace un cambio ahora para enfrentar eso, o espera los resultados y a continuación entonces tiene que adecuar el gobierno, perfilarlo para la otra elección, que es la municipal, regional, esencialmente. ¿Se da cuenta? Entonces, hay hitos en los que usted tiene que ir preparando su ejército para las batallas que tiene que dar. ¿Y quién debería salir? Es que eso el presidente lo sabe. El presidente lo sabe.
Pero ahí le preguntamos también, o sea, ¿quién? Pero la opinión, así como cuando se es oposición, siempre se está poniendo nombres sobre la mesa. Le pregunto, ¿quién más? Era oposición, ahora soy oficialista. Sí, pero existe esa opinión. No, mire, pero en este caso, ¿quién más debería renunciar? El ministro Montes, le pregunto también por el nombre de Javiera Martínez, que es la directora de DIPRES, que hoy día está puesta sobre la mesa también. Y le pregunto directamente por el gobernador Rodrigo Díaz, en la región del Biobío. ¿Deberían renunciar? Es que el caso del gobernador Rodrigo Díaz él es elegido. Él no es funcionario de gobierno. Él, para sacarlo del cargo, o lo sacan los consejeros, y todavía no, porque ellos lo pueden acusar de no dar la abandono de función, pero eso va al Tribunal Electoral Regional y allí se puede determinar, incluso puede ser solo amonestado. O sea, también puede ser acusado constitucionalmente. Entonces, esas son las dos, pero no hay otra forma, para que no especulemos ni levantemos cuestiones que no son. Y el presidente, solo el presidente tiene la facultad de ver cuál es el equipo que él arma, reitero, para los hitos que son cercanos y que en donde se va a medir el gobierno, no va a haber otra situación. Entonces, se está discutiendo la ley de presupuesto, que a propósito de lo que usted me pregunta, de Javier Martín. Pero también respecto al ministro Montes, no voy a evadir la pregunta, él, yo diría que es el ministro que pagó el costo mayor producto del ocultamiento de información al interior del gobierno. Y eso sí que es grave. Porque acuérdense de Latorre, que era el presidente de Revolución Democrática, dijo, no, si esto yo lo sabía hace 12 días, bueno, si lo sabía él, ¿por qué no hubo la suficiente lealtad al interior del equipo de gobierno para decirle, ministro, pasa esto en su cartera? Eso no ocurrió. Entonces, ¿por qué tendría que salir el ministro Montes? Si él no fue presta de una situación, de una operación política al interior del gobierno para proteger a quienes son del mismo partido, creo que no correspondía. Entonces, para nosotros, para los socialistas, no nos parece que al ministro Montes se le pida la renuncia, toda vez que él no tiene la responsabilidad a la luz de los hechos que se han trasuntado públicamente. ¿Y ahora qué le dice a la oposición que había puesto el nombre precisamente del ministro Jackson para poder avanzar en las políticas que quedan? Pensiones, reforma tributaria. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, ahora es donde ellos tienen que salir al pizarrón, pues. Porque ¿qué es lo que dijeron siempre? Mire, ¿sabe qué? Si se va este señor, nosotros estamos aquí. Bueno, ahora tienen que estar. Y además, porque yo te digo, se nos pidió un pacto fiscal, se presentó. Y en lo esencial tiene dos cosas. Uno, el aspecto social. Recursos para las pensiones, para la PGU, para financiarla. Hoy día no está financiada, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Dos, para más seguridad, es decir, para Carabineros y la Policía de Investigaciones, y dotarlos de mayor elementos tecnológicos para el control y el combate contra las bandas organizadas, el crimen organizado, que es el que ha aumentado exponencialmente. Tres, para un sistema de cuidados, que en Chile existe así con alambrito, y hay mucha gente que ha hipotecado su vida cuidando a un familiar, cuidando a un hermano, pero no tiene ingresos. Y entonces mañana, cuando ya llega la época de jubilación, ¿a qué recurre? A la pensión garantizada universal. Esa es la realidad social de Chile. Entonces, por favor, entendámoslo. Y un cuarto tema que tiene que ver también con el desarrollo productivo, que para eso además se da incentivos a la inversión, con depreciaciones rápidas, que permite, ¿cierto?, que haya compra de maquinaria y, por lo tanto, todo lo que son los proyectos de emprendimiento se fortalezcan, se desarrollen, generen empleo y el país entonces comience a salir de la crisis en que está, desde el punto de vista económico, que no es exclusiva solo de Chile. Esto pasa en el planeta. Entonces, ahora hay que disponerse a un gran acuerdo para Chile, no para el gobierno, ni para la oposición, ni para el oficialismo, como quiera verse. Es para Chile, lo tenemos que hacer ahora. Y créanme, la ciudadanía no nos perdonaría a ninguno de los que estamos en política si no somos capaces de ponernos de acuerdo. Y a propósito de crisis, senador, esta es una nueva crisis para el gobierno del presidente Boric, del cual usted ya lo ha dicho, ¿cierto?, es oficialista. ¿Qué pasa con esta nueva crisis? Estamos todavía en la primera mitad del gobierno del presidente Boric, de cara a la siguiente mitad, la última que le queda de su gobierno, con una oportunidad de haber probado quizás todo lo que se prometió, hay que decirlo, en la época en la que el presidente era parlamentario también, con una promesa importante para la ciudadanía, ¿verdad? Y lamentablemente para él en este caso estalla este caso, con un partido directamente relacionado no solo con su gobierno, sino que además con las bases de lo que él fundó durante su periodo de parlamentario, en las calles también. ¿Cómo se supera esta nueva crisis o se supera esta crisis? Es muy compleja la crisis que se está viviendo, no es menor. Además, por un lado tenemos una oposición que cada 3 meses acusa a un ministro, tenemos una oposición voraz en esto, que no ha contribuido en nada también a los acuerdos, porque este es un gobierno de minoría. Primero había que asumir que este es un gobierno de minoría.
Tal cual, eso cuesta. Por lo tanto, se gobierna con una minoría. Y lo que hay que hacer, por lo tanto, son reformas en la medida de lo posible, hubiera dicho don Patricio Elwin. Esto no le gusta mucho a los que nos fueron de la concertación, pero créanme que en 30 años avanzamos muchísimo respecto a lo que teníamos en el 90. Si no, salgamos a recorrer las calles. Todo lo que hay, usted puede criticar, por ejemplo, pero cuando sale de Chillán para Conce, usted debe ver una carretera sin hoyos, aunque pague más caro. ¿Ya? Eso te lo reconozco. Pero acordémonos, no sé si quién de los dos es más mayor, se debe haber acordado cómo llega aquí, por nombrar una cosa. Entonces, se requiere de generar, primero en las huestes propias, un gran acuerdo para lo que estoy diciendo. Voy a poner un punto. Uno, el de la reforma previsional. La reforma previsional tiene 3 elementos. Uno, el 10% que va directo a la AFP. O sea, estamos diciendo que vamos a mantener la AFP. ¿Ya? Ese es un problema político al interior de lo que tú me estabas planteando. Entonces, no hay otra posibilidad. 2, el pilar solidario, hoy día la PGU, que es la que tenemos que subir a 250 y está conectado, por lo tanto, con la reforma tributaria. Y 3, estos 6 puntos para un pilar de seguridad social. No tenemos los votos para que los 6 enteros pasen a esto. Seguramente vamos a tener que tomar una decisión de cuánto es para el pilar contributivo, es decir, para las cuentas individuales, y cuánto para este seguro. Es probable, ojalá estemos todos iluminados y sea mitad y mitad. Pero yo me pregunto, ¿y si no es así? Porque no tenemos los votos, ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado. Y los votos están para obtener una cosa distinta. Pero reforma al fin y al cabo. Claro. Entonces hay que ponerse de acuerdo, sin rezongos. ¿Cuánto se va a ceder también por parte del gobierno? Es lo que te estoy planteando. Claro. Eso es. Y eso entonces, detrás de ese proyecto del presidente Boric, a sacar adelante esa tarea. 2, la reforma en la salud. Tenemos que sacarla. Ya se dio un paso, la gratuidad en, el 4%, en los 4 niveles. Bueno, pero ahora tenemos que resolver otros problemas. Tenemos que subir el per cápita, que también está incorporado en la reforma tributaria. Lista de espera. Para poder mejorar la lista de espera. Se redujo el tiempo de espera, que es distinto a la lista de espera. Pero aumenta, claro. ¿Ya? Entonces, tener una agenda. Entonces, el gobierno se tiene que mover con una agenda política, de decir, mire, reforma tributaria, reforma previsional, reforma a la salud, y ahí se me agotó el tiempo. Ya. Ahora, en lo local, en lo regional, que también les toca a los senadores y a los diputados, por supuesto, velar por quienes votamos precisamente por nuestros parlamentarios. ¿Cómo solucionamos el problema de los gobiernos regionales? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Hay que darle más atribuciones a los consejeros? ¿Hay que normar mucho más? ¿Hay que seguir entregando independencia? ¿Cómo solucionamos esta crisis de los gobiernos regionales? Mira, yo soy de los que digo que esto afectó gravemente el proceso de regionalización, porque pierde confianza en el traspaso de facultades y de recursos, esencialmente. Pero yo creo que hay que hacer más regionalización, mejor democracia. Si estamos de acuerdo en eso, entonces tenemos que seguir mejorando el traspaso de facultades y el traspaso de recursos. Pero, ya está claro, con esa estructura de gobernanza que quede con contrapeso, con contrapoder, el gobernador y el Consejo Regional. Y haya entonces todos los pesos que pasen tienen que ser autorizados por el Consejo Regional. ¿Le falta peso entonces al Consejo Regional? Obviamente que sí. Primera reforma. Segunda reforma. Mecanismo de control. Instalar al interior de todas las gobernaciones, no solo de este, sino que de las 16, una unidad de auditoría o de contraloría, como usted quiera. Que el primer sedazo, en términos oficiales, como existen los municipios a propósito. ¿Ya? La dirección de control hace eso. Yo le doy las gracias cuando estuve en Talcahuano a la Dina Carrera, que me ayudó muchísimo. ¿Ya? Pero eso tiene que estar. Más el traspaso de otras facultades para mejorar el proceso de regionalización. Además de desplazamiento territorial. Porque usted, claro, nosotros siempre nos imbuimos y miramos Concepción. Y alguien mira Arauco. O Biobío. ¿Y cuáles son las facultades que tienen los delegados provinciales? ¿Ya cómo proceden? Son verdaderos buzones no tienen, ahí hay unos señores que están contratados que son funcionarios, pero el gobierno regional no tiene expresión como estructura en los respectivos territorios. Entonces eso también tiene que mejorar, porque si no usted sabe lo que va a hacer, va a tener un gobierno regional concentrado ahora solo en la capital de la región, y eso tampoco podemos perdón, el presidente Gabriel Boric prometió hacer desaparecer a los delegados presidenciales en su administración. En medio de todo esto,
¿Debe seguir con esa idea? O sea, yo creo que sí, porque así, si usted evalúa, más allá de toda esta cuestión que ha pasado, si usted evalúa, tenemos dos cabezas que no hablan, que no delegan, que no conversan. Por un lado, ¿cierto? Todo, el Ministerio de Obras Públicas con Seremi Cautivo tiene un cheque que lo va invirtiendo. El mismo con Claudio Toledo, que es la Seremi que va invirtiendo. Por nombrar dos ministerios que mueven muchos recursos. ¿Ya? El Ministerio de Educación, que recién estaban dando una nota a ustedes. ¿Se dan cuenta? Es la Seremi de Educación, me refiero. La Seremi de Economía, en fin, que son de las más importantes. Entonces, ¿cómo conversan con el gobierno regional que también tiene planes de inversión? No vamos a dualizar esfuerzos, sino que tiene que haber convergencia, articulación, para poder entonces sacar adelante las tareas que tienen que ver con desigualdad territorial esencialmente. Ahora, ¿cómo se vería eso? ¿Cómo se le explicaría eso a la opinión pública en medio del caso convenios que estamos viviendo, donde por lo menos acá en la región del Biobío es el gobierno regional precisamente el que está altamente cuestionado? En el fondo sería entregarle todas las atribuciones que hoy día ocupa la delegación presidencial directamente a la gobernación regional. Eso nos imaginamos también se traduce en recursos. Además hemos tenido conversaciones con diversos parlamentarios por la zona y al parecer están todos de acuerdo en cerrar la llave de recursos para las regiones, particularmente la región del Biobío. Mire, depende con los ojos que usted lo mire. Si lo mira con los ojos de la oposición siempre va a estar malo lo que están haciendo. Ya, pero aquí hay que salirse de esa batalla y mirar, usted está construyendo un país. Está construyendo una nueva democracia. Y ese es el desafío. Entonces, yo más allá que hoy día esté en el mundo oficialista, pero si hubiera estado en la oposición, créanme, yo digo más regionalización, mejor democracia. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay otra forma de gobernarlo, porque si no es volver hacia atrás y traspasar todo entonces al poder central. ¿Lo dejamos todo en Santiago? Eso es lo que les preguntaría a aquellos que quieren cerrar la llave. Y el concepto de la burocracia, de alguna manera todas estas medidas que se han ido tomando es para poder agilizar el traspaso de recursos y que finalmente lleguen a la ciudadanía, finalmente, a los proyectos. ¿Qué hay con eso? ¿Hay que volver a los estándares de antes, tener más burocracia para poder fiscalizar? Tener más controles y tener más exigencias en los estándares para postular a los proyectos. ¿Qué pasa con las fundaciones en Chile? Por eso te estoy diciendo, o sea, si usted no puede tener un mes de antigüedad y postular, usted no puede postular por una institución que es suya, postula ella. Dije bien Sí. No puedes. Eso no. La figura de arrendamiento se refiere. A eso me estoy refiriendo. ¿Y qué pasa con el levantamiento? Entonces, eso no. ¿Qué pasa con el levantamiento también de Contraloría a propósito de la aprobación de la DIPRES para eliminar estos 2 años de antigüedad que existían? También hay que decirlo, eso pasó en el gobierno Piñera. No es que quiera empatar, es que hay que dejar contextualizado cuándo fue, cuándo ocurrió. ¿Ya? No hemos visto, no queremos ver más en realidad, pero si se quiere ver, se ve. ¿Ya? Y eso también hay que, ahora en la ley de presupuesto seguramente no va a quedar. Porque tiene que existir ese control, porque este es el primer botón rojo que te alerta. Oye, ¿sabes qué? En tal región parece que hay un problema claro en donde se está provocando desajuste financiero, por decirlo elegantemente. Y a todo esto, senador, también preguntarle, quizás no es materia que le competa directamente, pero ¿cómo se logra configurar una fundación en nuestro país como tal? Me gustaría poner el ejemplo de la Fundación En Ti. Su representante legal es Gerardo Silva. Y hay algo que ha trascendido a los medios de comunicación en este contexto, que es que Gerardo Silva es una persona que no sabe leer ni escribir. Y así todo tiene una fundación hace muchos años que está operando. Yo no lo sé eso. Él lo dijo también. Él lo mencionó. No lo sé. Puede ponerse en duda en este contexto quizás. Pero preguntarle por esos aspectos más bien técnicos, si se quiere, administrativos. ¿Cómo se logra configurar una fundación como tal? Porque también se bajaron los estándares y hoy día usted va a la municipalidad y puede, porque está en organizaciones comunitarias, y obtiene una fundación con todos los requisitos que ahí se le ponen, que son bastante menores. ¿Ya? No era como antes que usted la sacaba, la fundación y la corporación, entiendo, ya no me recuerdo bien, pero tenía que ir al Ministerio de Justicia. ¿Antes cuándo? Hasta, no sé, unos 10 años. Ya. No sé yo. Hoy día es muy fácil. Era entonces, una la personalidad puerta de jurídica entrada. que te la da el Ministerio de Justicia. Ya. Y está la creación, obviamente, de una fundación que tal vez se ha mejorado o se han bajado los requisitos, así como hoy día se están haciendo para las pymes, en fin. Pero ¿qué pasa también con esas exigencias a la hora de hacer negocios con el gobierno? Mire, si creemos en... No, o sea, perdón, la palabra hacer negocio no debería ser, pero de recibir fondos públicos, No, perdón. está perfecto, sí, no es problema eso. Yo no me voy a enojar por esas cosas, porque eso es. ¿Ya? Es un big negocio. Entonces, mira, todos estamos de acuerdo en que haya colaboración público-privada.
Es decir, los privados pueden desarrollar políticas públicas porque se dice que el Estado no le alcanza. Porque como siempre hemos dicho, o han dicho, oiga, ¿sabe qué? A propósito de Milei, que ganó en Argentina, menos Estado. Y libertad, libertad, libertad. Bueno, eso lleva a esto otro. A que usted desarrolle el sector privado, está bien, con libertad, está bien, pero con control. Es decir, con burocracia, lo que no le gusta a los liberales. A propósito... los liberales solo les gusta el mercado, descremar al Estado. No, esto es una colaboración público-privada, tipo alemana, y créanme que funciona. Ese modelo a mí me gusta. A propósito de eso, ya que saca a colación lo que sucedió en Argentina, ¿cierto? Con estas primarias en las que el gran triunfador fue el candidato Milei, que es parte de la extrema derecha. Preguntarle también por eso, senador, cómo está viendo las encuestas al día de hoy, que están siendo lideradas en las últimas semanas, por lo menos por el candidato republicano José Antonio Kast. ¿Cómo evalúa también la situación latinoamericana y particularmente lo que podría eventualmente ocurrir en nuestro país? Mira, Latinoamérica está, nosotros la izquierda está complicada porque hemos hecho embarradas, no es por obra y gracia del Espíritu Santo, estas cosas. Yo venía conversando con un amigo, me traía para acá, lo bueno es que Lula está tranquilo, no habla, haga la pega. Pero bueno, tenemos problemas en Perú, tenemos problemas en Argentina, tenemos problemas en Ecuador, imagínate lo que pasó. Quiere decir Venezuela, Colombia, lo que acaba de ocurrir con el hijo del presidente. En suma, tenemos una Latinoamérica muy conflictuada desde el punto de vista político y en temas que son con la honorabilidad, la confianza y la falta de probidad. ¿Y en nuestro país? Y en nuestro país estamos también con problemas de corrupción y con una polarización del escenario político hacia la derecha, esencialmente y a la extrema derecha. Vamos a ser convocados a un plebiscito en diciembre para aprobar o rechazar una constitución que esperamos, yo digo, haya más sabiduría de parte de los que tienen la mayoría hoy día y no intenten instalar una constitución de Pinochet, porque esta es distinta a la que hoy día tenemos, esta del presidente Lagos, y nos van a poner en esas disyuntivas. Si nos ponemos en esa disyuntiva, yo siento que este proceso vuelve a fracasar. Bueno, gracias, senador, por estar acá. Reiteramos que le hemos hecho la invitación también a los otros 2 senadores de la región del Biobío y no hemos tenido respuesta precisamente, no sabemos si es que van a estar opinando con respecto a lo que nos está pasando a nivel local. Así que, senador Gastón Saavedra, le agradecemos por estar acá. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Que tenga una buena jornada, son las 8 de la mañana con 54 minutos.